último día acabamos el tema 2, ¿verdad? Sí. Acabamos el tema 2 el último día. Sí. El tema creo que vamos con el tema del prepensado y procesado. Creo que cerramos ese tema. Bien. Bueno, pues a lo largo de la sesión de hoy vamos a finalizar el tema del prefabricado. Y bueno, primero como presentación de por qué surge la necesidad de hacer un hormigón prefabricado, pues bueno, si comparamos los dos materiales estructurales por excelencia, que son el acero, es decir, la estructura metálica, y la estructura de hormigón armado, pues la ventaja que ofrece la estructura metálica es que es prefabricada, es decir, la calidad de los elementos estructurales, es decir, de los pilares, de las vigas, etcétera, etcétera, no depende de la ejecución en obra de la estructura metálica. En cambio, en el hormigón armado sí, porque los elementos están hechos, como muchas veces decimos, in situ, es decir, en el propio tajo, en la propia obra, ¿no? ¿Eso qué conclusiones trae? Pues bueno, el hecho de que haya que ejecutar los elementos estructurales in situ trae, pues, como siempre, unas ciertas ventajas y unas ciertas desventajas. Dentro de las desventajas, ¿cuáles son? Pues que los plazos de ejecución se alargan. Porque si los elementos ya vienen prefabricados, lo único que debes hacer en la obra es unirlos, ¿no? En cambio, si lo ejecutas in situ, pues debes colocar los encofrados, las armaduras con los separadores, verter el hormigón, después de verter el hormigón fresco, realizar la vibrocompactación del hormigón para rellenar bien los espacios entre las barras de la armadura y los encofrados, sin dejar huecos. Tienes que dejar luego endurecer 28 días al hormigón, hasta ese día no puedes quitar el bosque de punta. Es decir, está claro que se alargan los plazos con respecto a la estructura metálica que es prefabricada. Y además, otra desventaja también es que en la estructura prefabricada siempre puedes tener un mayor control sobre la ejecución. Es decir, como los perfiles estos, por ejemplo, de acero laminado los hacen en una nave industrial, y tú los traes a obra, pues tienes bastante garantía sobre esa ejecución, ¿no? Es más fácil hacer una ejecución ahí que en la propia obra, como pasa con el hormigón armado. Entonces, para solventar estas dificultades, aparece el hormigón prefabricado. Vale. Bien. Ahora. Bien, entonces, bueno, es un poquito lo que se acabo de comentar, ¿vale? Aquí hace un comentario relacionado con el hormigón pretensado, que ya lo he hecho yo en otro momento, en el tema pasado. Vamos a ver. El hormigón pretensado y el hormigón postesado, que explicaba la semana lo que era, ¿no? Básicamente el hormigón pretensado es, tú tensas la armadura, esa armadura pasiva, que el otro día os lo puse encima de la mesa, por ejemplo, de un pilarillo, tensas la armadura, sujetas por un lado, tiras con un gato hidráulico por el otro, hormigonas dentro de los encofrados, por ejemplo, cuadrados para hacer un pilar cuadrado, y cuando el hormigón ya endurece, sueltas. ¿Vale? Eso se llama pretensado. ¿Por qué? Porque he tensado previamente al hormigonado. Eso se llama pretensado. El hormigonado es el que marca si es pre o post. En cambio, el posttensado es justo lo contrario, es decir, yo tengo ya un elemento hormigonado y tiro de la armadura, que esta armadura suele ser ya no una armadura típica barra curvada, sino suelen ser cables que están dentro de unos tubos o vainas. Entonces sujetas con una clase, tiras con el gato hidráulico del otro, y de esa manera, por ejemplo, se utiliza mucho en puentes, ¿no? Al tensar de un lado y otro lado, pues, bueno, levantas, por ejemplo, el tablero, ¿no? Yo, ejemplos de posttensado así, que haya vivido en persona, ¿no? Es, por ejemplo, en la autopista AP1, concretamente en el tramo Eibar-Vitoria-Gasteiz. Bueno, esta es una autopista relativamente moderna, puede tener pues, aproximadamente unos 10-15 años desde su ejecución. Y bueno, es una autopista que bueno, fue bastante cara en su ejecución porque muchos tramos de ella se atraviesan túneles y viaductos, ¿no?
Entonces, uno de los viaductos, bueno, concretamente, pues bueno, si buscamos aquí, pues bueno, sería el mapa de la península ibérica, ¿no?, hacia Francia, y aquí estamos, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no?, de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pues está conectando Eibar con Vitoria-Gasteiz, con la capital de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pues este corredor que va desde Eibar hasta Gasteiz, pues justo aquí, en la separación, en la frontera entre el territorio histórico de Guipúzcoa y el territorio histórico de Álava, justo ahí se encuentra un viaducto, lógicamente que hoy ya está ejecutado, que fue ejecutado mediante postpesado. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros lo visitamos en ejecución y es un viaducto además prefabricado, o sea, los elementos son prefabricados. Es decir, son elementos, tramos del viaducto, por ejemplo, este aquí y este otro aquí, a los cuales se les llama dovelas, ¿no? Eso también un término muy utilizado en construcción, a veces en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, cada tramo, cada trozo de puente tiene, bueno, 3 dimensiones, pero más o menos este aspecto, ¿no? Son dovelas monocelulares, con esta forma. Y por aquí, pues tienen unas vainas, una vaina es un tubo de acero, dentro de los cuales, pues, hay unos cables, ¿no? Entonces, estas dovelas se van colocando en su posición mediante una máquina que se le llama el carro lanzador, ¿vale? Y se unen a las dovelas ya colocadas de 2 maneras. Primero, aplicando justo aquí, en esta cara de aquí, es decir, en toda esta superficie de aquí, una especie de pegamento, es una resina epoxi, una formulación epoxi, ¿vale?, para que haya adherencia química entre las 2 caras, ¿vale? Pero con eso no es suficiente para unir el tramo nuevo al ya construido, sino que a continuación estas 2 dovelas quedan unidas porque, como os he dicho, hay unos cables que los atraviesan por ahí, sujetas de un extremo, con un anclaje, sujetas, desde el otro tiras con un gato hidráulico, estas barras se alargan, son como cables, luego se cortan con unas tijeras, ¡clac!, y se anclan también en el otro lado, y de esa manera las 2 dovelas quedan unidas. Aquí está claro que lo que se está haciendo es un postpesado. ¿Por qué? Porque yo estoy tesando o tirando después del hormigonado, y tanto si es que este elemento es prefabricado, llegó ya aquí perfectamente ejecutado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre pretensado y postpesado? Lo que te dice aquí es que normalmente el postpesado está relacionado con ejecuciones in situ, en la propia obra, como la que os acabo de decir. Y el pretensado, en cambio, suele hacerse prefabricado, es decir, en una nave industrial. ¿De acuerdo? Bien, un poco por poner un ejemplo de lo que aquí se menciona, ¿no? Bien, bueno, hay diferentes niveles de prefabricación, ¿vale? Hay edificios que solamente tienen, por ejemplo, las vigas prefabricadas, y hay otros edificios que están prácticamente enteros prefabricados, ¿no? Hoy en día existe cierta tendencia a la prefabricación porque en la construcción tenemos un problema, y es que cada vez hay menos de obra, y especialmente mano de obra cualificada en la construcción, es decir, encontrar buenos encofradores, buenos ferrallistas, etcétera, etcétera. De hecho, en las obras al final, pues además se juntan personas encima que hablan en diferentes idiomas y tal, y entonces es compleja la gestión de las obras hoy en día, ¿no? Pero cada día hay, pues bueno, menos vocación por el trabajo en la obra, y entonces existe una demanda por parte de la industria de la construcción que es prefabricar en cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, todavía que le quedan muchos años a la hormigón ejecutado en obra, lógicamente, porque hay cosas que hoy por hoy es imposible hacerlas de otra manera, pero existe esa tendencia, ¿no? Entonces, diferentes niveles de prefabricación. Se puede hacer, por ejemplo, un primer nivel en el cual los pilares estarían ejecutados in situ, y en cambio las vigas las haríamos prefabricadas, es decir, haríamos la unión de la viga prefabricada con el pilar in situ en la propia obra, ¿de acuerdo? ¿Por qué se opta por prefabricar las vigas y no los pilares? Porque es mucho más complejo unir pilares prefabricados entre sí, ya lo vais a ver, cómo se hacen uniones de pilares prefabricados, que unir pilares in situ. Los pilares in situ ya los habéis visto en el tema anterior, recordar con la junta de hormigonado y la armadura de espera. En cambio, unir 2 soportes, 2 pilares prefabricados es muy complejo. Hay una zona de debilidad en la unión, ya veréis qué patentes hay para poder ejecutarlo, pero es mucho más complejo. Entonces se prefiere que sean los pilares in situ, y luego las vigas, es más cómodo una viga prefabricada unirla o empotrarla en la estructura ya realizada.
De tal manera, por ejemplo, en esta fotografía de aquí se ve ejemplo de lo que acabo de decir. Es un edificio semi-prefabricado, porque el pilar está ejecutado in situ y en cambio la viga es prefabricada. ¿De acuerdo? Como veis, durante la ejecución pues, se colocan los puntales hasta que finalmente pues, bueno, el hormigón del pilar coja su resistencia. El hormigón coge su resistencia característica el día número 28, es decir, la que nosotros entendemos que es la que va a tener el servicio. Aunque en realidad el hormigón sigue endureciendo y por tanto sigue ganando resistencia a los días posteriores, ¿no? Es decir, que estamos del lado de la seguridad, ¿no? Aquí, como veis cosas que ya habéis visto durante la asignatura, por ejemplo, la armadura de espera del pilar inferior para recibir luego el encofrado del pilar superior, ¿no? Y en este caso, esta viga de aquí, además, no es completamente prefabricada. Esta viga no es completamente prefabricada. Si os fijáis, de ella, en la cara superior, sale una armadura, que la vamos a utilizar para conectarla o empotrar el forjado que va a descansar sobre esa viga con respecto a esa viga, ¿de acuerdo? Por eso esa viga pertenecería al segundo esquema o segundo nivel de prefabricación, que son elementos estructurales semi-prefabricados. Yo podría tener una viga prefabricada completamente ya acabada, y apoyarla en sus dos extremos y punto, o tenerla como esta es inacabada, es semi-prefabricada porque está inacabada. Aquí vamos a realizar un hormigonado por su cara superior. Atención, por el aspecto que tiene esta viga, la tenemos apoyada aquí unos listones de madera para que no se lesione y tal, está claro que esta viga es una viga en una posición intermedia. No es, por ejemplo, la viga que tenéis ahí al final de la clase, ¿vale? No es esa viga. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en ambos extremos tienen unos apoyos de neopreno, que ya os he comentado en más de una ocasión, que sirven para dejar descansar pues, una viga o un forjado sobre la otra, ¿no? Entonces está claro que aquí voy a tener apoyados un forjado en un lado y un forjado en otro lado, ¿vale? Por eso os he dicho que no, si fuese aquella viga, esta parte de aquí no la tendría, porque solamente teníamos apoyado el forjado en uno de los lados, como sucede en aquella de ahí, ¿de acuerdo? Entonces está claro que es una viga intermedia. Y luego, el forjado que descansa aquí, el forjado que descansa aquí, luego se hormigona en toda la junta esta de aquí y por encima de los forjados para formar un elemento monolítico, es decir, como si fuese una única pieza. Es decir, que a todas luces el forjado que descanse sobre aquí va a estar empotrado en la viga, ¿de acuerdo? Formando un forjado continuo, ¿vale? Bueno, si hay alguna cuestión o alguna definición que no se entiende, me podéis preguntar, ¿no? ¿Qué consiste una viga continua o un forjado continuo? Y finalmente, el tercer nivel de prefabricación sería ya que toda la estructura estaría completamente prefabricada, ¿vale? Es decir, los pilares, las vigas, etcétera, etcétera. Como es la que aparece aquí en esta fotografía de aquí, en la cual bueno, se pueden ver algunos elementos que ya conocéis del año pasado, ¿no? La grúa telescópica, el polipasto, y bueno, va a ser una grúa de tracción a través de ruedas, no de cadenas, porque ahí tiene los estabilizadores para no moverse durante la manipulación de la carga, ¿no? Y luego, como veis aquí, pues veis los puntales que tenemos en esta situación hasta que cerramos completamente la caja para que no se nos caiga ese módulo de ahí, y ese cerramiento también es prefabricado. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo, bueno, hemos utilizado un primer criterio de clasificación, ¿no? Estructura en la cual las vigas son prefabricadas y los pilares y soportes son in situ. Segundo, estructuras en las cuales los elementos estructurales son semi-prefabricados, como esa viga que habéis visto ahí. Y tercero, estructuras en las que están completamente prefabricadas. Toda su estructura está completamente prefabricada, ¿vale? Ahora vamos a utilizar otro criterio de clasificación. No vamos a clasificar las estructuras en cuanto a su nivel de prefabricación, sino en cuanto a, pues bueno, qué tipo de edificios estamos ejecutando. Es decir, una planta, dos plantas, con un vano, dos vanos, etc. Y qué posibilidades tiene la prefabricación en ejecutar estos edificios. Es evidente que la prefabricación está más limitada en altura que los edificios de hormigón armado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo no puedo llevar un elemento, el módulo que has visto anterior, por ejemplo, este de aquí, pues estamos utilizando por un edificio de 3 plantas, pero yo no puedo levantar un módulo que tenga para 11 plantas como este de aquí, ¿no? Entonces, la prefabricación está limitada en su ejecución pues, a 2-3 alturas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos, con una altura, con 2 alturas, con un vano, con 2 vanos, qué tipo de edificios podemos construir a base de estructura prefabricada. Entonces, la primera posibilidad, la más simple, la más sencilla,
es nave de una planta con un solo vano. La palabra vano es una palabra que en construcción se refiere a este elemento de aquí, ¿vale? Si yo tuviese un apoyo intermedio aquí, estaría diciendo que tengo dos vanos, ¿vale? El hecho de tener un único vano pues tiene muchas ventajas, ¿eh? Ejecutamos un edificio pues diáfano, es decir, sin obstáculos intermedios, que me va a permitir en una nave industrial tener mucha más flexibilidad a la hora de distribuir mi producción. Si tengo pilares intermedios, pues lógicamente voy a estar mucho más restringido. La desventaja de tener vanos grandes es que si el vano es muy grande, porque el edificio tiene una gran anchura, entonces llega un momento en el que no lo puedo hacer con una viga de hormigón armado, lo tengo que hacer con una viga metálica. Y si empieza a ser ya todavía más grande, pues incluso necesitaría un apoyo intermedio. ¿De acuerdo? En el límite entre el uso del hormigón armado y la metálica puedo utilizar el prensado, que me permite alcanzar luces un poco mayores que la del hormigón armado. Bien, en la figura de la derecha se ve ese edificio ya en el cual está explotado, despiezado todos sus elementos, ¿no? Así los pilares, y aquí todos los elementos son fabricados, todos. Las zapatas sería el único elemento que normalmente se suele ejecutar in situ. Incluso las vigas estas de arriostramiento también, estas vigas de cimentación, también se suelen ejecutar in situ. También se pueden hacer zapatas tipo cáliz prefabricadas. Pero el resto de elementos, pilares, vigas y estos elementos que están aquí, se les llama correas, ¿vale? A estas dos vigas del extremo se les llama vigas de arrastramiento, y a los elementos que están soportando el tejado se les llama correas. Son perfiles metálicos, IPN, UPN normales, pero más pequeñitos. Bien, ahora vamos a ejecutar un edificio un poquito más complejo con estructura prefabricada. En este caso, mantenemos una única planta. Ya digo que en prefabricación el número de alturas está más limitado que en el hormigón convencional. Sin embargo, en este caso, pues ya veis que en la dirección transversal pues tenemos un 2, 3, 4 vanos y otros tantos vanos en dirección longitudinal. Prácticamente es un edificio de planta cuadrada, entonces no tiene mucho sentido hablar de dirección longitudinal y transversal. En este caso se vuelven a ver todos los elementos prefabricados, como son pilares que van a ser prefabricados, las vigas prefabricadas y estos elementos de aquí, que son los elementos del forjado, son similares a estos que tenemos aquí. Clac, clac. Son los elementos del forjado que descansan en esa viga extrema de aquí y en otra viga que está detrás de este tabique de aquí que no la vemos, ¿no? Pero vamos, esta situación que está aquí es la misma de este edificio. Este forjado es prefabricado. La viga esa no es in situ, está ejecutada ahí in situ, pero este forjado es prefabricado, forjado unidireccional prefabricado, como veremos en el capítulo 1. ¿Vale? Entonces no es una situación muy distinta a la que aparece aquí dibujada. Aquí, pues bueno, se incluyen además el dibujo de lo que serían las correas para sustentar el tejado, e incluso, pues bueno, se aparecen también a colores, pues en este caso, si os fijáis, aquí hay, en la zona central, pues, hemos reducido el número de pilares intermedios y hemos incrementado un poco la superficie útil, ¿no? Lo interesante en este tipo de situaciones, y lo que nos preocupa dentro de la asignatura sobre todo, es la ejecución de la misma, ¿no? En nuestra asignatura de construcción, ¿no? Entonces, para ello quisiéramos ver cómo se hace esta unión, por ejemplo, entre pilar y viga siendo esos dos elementos prefabricados. O cómo se hace la unión entre el forjado y la viga, el empotramiento entre el forjado y la viga en ese extremo. ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué es lo que hace el operario ahí en el trabajo, ¿no? Vale. Eso es lo que vamos a ir descubriendo durante el tema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta que creo que he insistido muchas veces en que la estructura metálica, a diferencia de la estructura de hormigón armado, sus uniones pueden ser más articuladas o más empotradas. Sin embargo, en la estructura del hormigón armado, y me gustaría que quedase fijo ya para toda la asignatura, la de hormigón armado, hormigón convencional, no prefabricado. Si yo no digo prefabricado, si digo hormigón armado, me estoy refiriendo a lo que hemos visto en tema 2, ¿vale? Si no, voy a decir hormigón prefabricado. Entonces, en el hormigón armado convencional, las uniones son rígidas, son empotramientos. Hemos visto cómo se practican o se ejecutan con una junta de hormigonado y una armadura de espera que cose esas dos hormigones de diferente edad, ¿no? Entonces, por la manera en la que está ejecutada, está claro que las uniones son empotramientos. De hecho, al hormigón armado se le dota de una cualidad o adjetivo que suele ser que es monolítico, precisamente por eso, porque actúa como si fuese una única pieza, ¿de acuerdo? Entonces tenemos empotramientos en todos los modos. Pero claro, en el prefabricado eso no sucede, porque ya no tienes esa junta
el hormigonado, esa armadura de espera. Es un elemento que lo traes ya hecho, con la grúa, clac, clac, por 4 puntos coges la viga para unir al pilar y de alguna manera lo vas a tener que unir in situ, como si fuesen dos perfiles metálicos, ¿entendéis? Entonces, en este caso, las uniones podrían ser articuladas o empotradas, ¿vale? Tal y como sucede con la estructura metálica. Entonces, el hormigón armado se podría decir que es menos que el hormigón prefabricado es menos hiperestático que el hormigón armado convencional. Exactamente. Cuanto más las uniones, cuanto más empotradas están, más tienden a hiperestaticidad, y cuanto más articulas, pues más isostasticidad, lógicamente. Por eso, mirad, si vosotros hacéis un proyecto aquí en el País Vasco, no necesitáis aplicar el código sísmo resistente de la instrucción, porque aparece un mapa en la instrucción en el cual te indica que, oye, ¿dónde vas a hacer aquí? Pues aquí hay que emplearlo, aquí no. Aquí, como no hay una falla próxima, no hay movimientos sísmicos apreciables, pues no tendrías necesidad de aplicarlo. Hay otras zonas de España, la zona de Levante, en la que sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, si estás en una zona en la que es susceptible de que aparezcan movimientos sísmicos o no es susceptible de aparecer movimientos sísmicos, pero el terreno es muy heterogéneo, eso podría suceder aquí. No aparece un movimiento sísmico porque no hay una falla, pero el terreno es muy heterogéneo, entonces puede haber un asentamiento de un pilar frente a otro, etcétera, etcétera. En esas situaciones en las que es susceptible de aparecer esos elementos, es mejor que sea más, no isostática, pero menos hiperestática, para acomodarse en sus movimientos. Por eso sería más interesante prefabricado metálico. En cambio, si tenemos la garantía de que el terreno pues, es muy homogéneo, muy competente, tal cual, entonces la estructura de armados sería una buena opción. O sea que sí, es más la estructura de prefabricado es menos hiperestática que la estructura de hormigón armado. Con sus ventajas, con sus inconvenientes, como acabamos de comentar, ¿no? Bueno, ahora ya seguimos, son edificios. Esta es una fotografía real, de un edificio, de una serie de plantas. Ya digo que no podemos alcanzar a tantas alturas como en el hormigón in situ, ¿no? Pero bueno, en este caso podemos levantar pues, de 2 plantas, de 3 plantas, y también con varios vanos. Es decir, es una situación mezcla de las dos anteriores. Ya tenemos varias plantas y varios vanos, ¿no? Con lo cual ya podemos levantar edificios de cierta importancia, ¿no? No podríamos hacer este edificio de 11 plantas así con prefabricados, pero sí que podríamos hacer uno de 3 o 4. La característica que tiene este edificio, ¿no? Frente a la mayoría de los que tenemos alrededor, es que aquí tanto los pilares como las vigas, incluso en este caso también estos forjados, son prefabricados, ¿vale? Entonces yo lo cojo el forjado con esta pinza de aquí, ¡pum!, y la coloco en su posición apoyada en las 2 vigas extremas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el elemento que utilizamos para subir cada elemento prefabricado y colocarlo? Aquí se deja ver un poco, ¿no?, lo que es la pluma, el brazo de la grúa telescópica que está aquí, ¿no? E incluso se ve aquí el polipasto, ¿no? Bien, si os fijáis, los pilares estos prefabricados de una gran altura tienen a ambos lados 2 ménsulas cortas. ¿Recordáis en el tema pasado lo que era una ménsula? Cómo funcionaba según el método de vigas y tirantes y la armadura principal y secundaria que yo justifique, ¿no? Pues dentro de ella tiene la armadura que visteis también en el hormigón in situ. Si la armadura es la misma en un prefabricado que en un in situ, es la misma. Lo que pasa es que en un caso está hecho en una nave industrial y en otro se ha colocado en la propia obra, ¿eh? Entonces, claro, como es un pilar intermedio, tiene vigas que descansan a ambos lados, ¿no? Una que va hacia aquí y otra que va hacia aquí. Y luego, en esta viga, a su vez, descansa un forjado colocado de manera perpendicular, ¿no? Pues como si estás montando una estructura con el Lego, ¿no? Primero vas en un lado y luego hacia el otro lado, ¿no? Bien. La parte interesante de todo este asunto es cómo se ejecuta la obra, ¿no? Cómo se practica la unión en la obra, porque la colocación del elemento se hace con la grúa, pero ¿cómo se practica esa unión en la obra, ¿no? Y no es algo evidente trivial, porque claro, estos elementos están ya prefabricados, o sea, no es como un elemento in situ que lo puedes unir de una manera más cómoda, ¿no? Pues vamos a ver cómo se realizan las uniones de todo elemento estructural prefabricado, cimentación, pilar, viga, forjado, ¿eh? ¿Cómo se unen esos elementos y cuáles son las soluciones que existen, ¿no? Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿eh? Vamos a empezar por la cimentación. Y en este caso, por ejemplo, veis una cimentación estas cimentaciones son prefabricadas, se llaman tipo cáliz, ¿no? Como el cáliz de la iglesia, ¿no? Se llaman tipo cáliz. Se hace una excavación y luego se coloca este elemento que es prefabricado, ¿eh?
Aquí ya veis también cómo está preparada para su unión, ¿vale? Y en este caso, tanto la cimentación como el pilar son prefabricados. Entonces, lo que se hace es rellenar de hormigón en obra para que queden unidas el pilar dentro de el cáliz. Este cáliz tiene que tener suficiente altura para que tenga suficiente empotramiento, ¿de acuerdo? Ese tipo de unión que os acabo de explicar, en prefabricado tenemos dos maneras de clasificar las uniones, dos criterios de clasificación distintos. Uno es unión seca o unión húmeda, o semiseca. En este caso estamos diciendo cómo ha sido practicada la unión. Si se hace utilizando hormigón, como es en este caso, se habla de unión húmeda porque hemos utilizado un material hidráulico, el hormigón en agua cemento. En cambio, si la unión la hacemos sin utilizar hormigón, entonces hablamos de unión seca. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de apretando tornillos o soldando, ¿vale? Las partes metálicas de ambos elementos prefabricados. Pero existe otro elemento de clasificación, otro criterio de clasificación del elemento prefabricado, que es, bueno, pues ¿qué estamos, bueno, si es esa unión, si es articulada o rígida? Porque en este caso tenemos esta posibilidad, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, teníamos una unión rígida, por la gran profundidad que tiene la zapata prefabricada y hormigonando alrededor, tenemos una unión rígida o empotrada, como no podría ser de otra manera, ¿no? Y húmeda, porque la unión se hace mediante la adición de hormigón hidráulico. Bueno, soportes. Bueno, la palabra soporte se utiliza mucho también en la normativa española. Soporte, por definición, es todo elemento estructural que trabaja fundamentalmente a compresión. Soportes, elementos estructurales que trabajan a compresión. ¿Cuáles son? Pues pilares y muros. Bueno, esos son los soportes, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver estos, para nosotros en el tema de muros lo veremos en los últimos temas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esos soportes o pilares se unen a otras vigas, ¿no? O a la cimentación. Mirad, aquí aparece representada bueno, el detalle constructivo con el armado de esa zapata prefabricada, y en obra lo que se hace es se hormigona el espacio entre ambos. ¿Veis que hay que dejar suficiente profundidad de penetración del pilar dentro de la zapata prefabricada para que esté convenientemente empotrada, ¿no? En la parte inferior se suele colocar un taco de nivelación que garantiza que ese pilar pues no está colocado de manera inclinada, por eso se llama taco de nivelación, ¿eh? Y en los extremos se colocan unas cuñas de madera para facilitar, no sé, en este caso no tengo fotografía, pero bueno, se colocan unas cuñas de madera que lógicamente no están en todo el perímetro, porque si no, no tendría sitio para meter el tubo de hormigonado, ¿no? Están colocadas en ciertas posiciones del perímetro, y por la otra parte inyecto el hormigón armado, ¿no? Para que no se mueva el pilar durante el hormigonado. Pues si yo no coloco esas cuñas de madera, el pilar se me movería, ¿de acuerdo? Bien. Claro, hay otra alternativa de unir el pilar a la cimentación, que es hacer una unión en seco, es decir, en este caso mediante tornillería, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres patentes puede ser empleada. Por ejemplo, explicamos la primera. Este elemento de aquí viene completamente prefabricado y tiene una chapa soldada a su armadura longitudinal, ¿lo veis? Él llega y ahora, cuando lo coges con la grúa, clic, con el polipasto, ya viene con la chapa soldada. O sea, ese elemento ya viene prefabricado. Tú lo único que haces es pasar los agujeros que tiene esa chapa, los haces pasar por unos pernos que están ahí a la espera para recibirlo, que están empotrados dentro de la cimentación. Cuando tú metes los agujeros de esa chapa por esos pernos que están ya empotrados dentro de la cimentación, lo único que haces en obra es apretar las tuercas. Por eso esta unión se le llama unión en seco. Es verdad que luego la parte externa se tapa con un mortero tapado, ¿no? Pero esta unión es seca porque la unión se ha hecho mediante tornillería, no mediante hormigón, ¿vale? ¿Para qué estamos echando el mortero? El mortero lo estamos echando, como tantas veces viene en la asignatura, para proteger los elementos metálicos. Esos elementos metálicos, a diferencia de las armaduras de los elementos prefabricados, están a la intemperie, se acabarían corroyendo. Se puede limitar la corrosión de los elementos metálicos con un baño de zinc o con otros elementos, un galvanizado. Bueno, hay diferentes maneras para protegerlo. Pero una manera muy efectiva es tapar ese elemento metálico con un mortero de cemento. Pero la unión es seca, no es húmeda. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado hormigón.
¿vale? Aquí la adherencia, bueno, la unión entre los dos elementos, cimentación pilar, no lo hace el mortero. El mortero no es un material estructural. El mortero no es un material estructural, ¿eh? El mortero lo utilizamos para revestir paredes, lo utilizamos para unir ladrillos, pero no hacemos un pilar con mortero, ¿entendéis? La diferencia entre el mortero y el hormigón solamente es su dosificación. El mortero es un hormigón al que le he quitado la piedra de mayor tamaño, ¿vale? Lo que lo hace lógicamente menos resistente, ¿de acuerdo? Entonces, el mortero en este caso lo estamos haciendo para tapar, pero la unión no la realizamos con el mortero. ¿Me estoy explicando? Bien. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, una unión. En este caso, fijaos, la zapata en este caso es ejecutada in situ en la propia obra. Ya veremos el detalle constructivo de la zapata. Aquí faltan algunos cercos, aquí en la zona de aquí inferior. Pero bueno, ya veremos cómo es el detalle de la zapata en profundidad cuando veamos el tema de cimentaciones. Pero lo interesante en este caso es ver cómo se une a este pilar que sí que es prefabricado, ¿no? Y es con una unión que se llama tipo buzón. ¿Por qué? Porque en una de sus caras está volcada y la armadura de la zapata, del arranque de la zapata, lo que se llama el pilarillo, le entra dentro de ese pilar prefabricado y ese buzón lo utilizamos para hormigonar, meter el tubo de hormigonado por ahí y por lo tanto realizar una unión húmeda entre el pilar prefabricado y la zapata en sí. ¿De acuerdo? Bien. Luego, después de hormigonar, por aquí también se aprovecha para meter el tubito del vibrocompactador, que es una manguera. Siempre el hormigón ejecutado in situ ha de ser vibrocompactado. Siempre suelo contar la misma anécdota que en elementos de hormigón armado de poca responsabilidad estructural, no un pilar, pues una pequeña arquetita de hormigón, etcétera, etcétera. Una manera posible de hacer la vibrocompactación, si no tienes vibrocompactador, es al encofrado de madera coges un martillo y le metes ahí una hostia buena, entonces vibra, y es una manera de vibrocompactar que se hacía en la antigüedad y todavía seguramente en elementos así poco responsables estructuralmente hablando, una pequeña arqueta, etcétera. O sea, el objetivo es que el hormigón fluya entre los espacios que hay entre las barras y el encofrado, para que no deje lógicamente ningún hueco ni aparezcan tampoco poros en la superficie exterior como hace su. Si hay huecos dentro del elemento estructural, va a haber un problema estructural, ¿vale? Porque ya hay menos resistencia de ese elemento, ¿no? Si hay poros en la superficie exterior por una mala vibrocompactación, ya no hay un problema estructural, no va a alcanzarse o agotarse en estos límites. Pero si hay un problema de durabilidad, porque la armadura está un poco más cerca del exterior de lo que debiera de estar. ¿Vale? Bien, esto se le llama hormigón de limpieza, para no contaminar el hormigón estructural, pero bueno, el detalle del armado y ejecución de una zapata lo vamos a ver en intensidad. Nuevamente, en esta zona justo de aquí, marcada de color gris, se echa un mortero para sellar esa unión. Nuevamente el mortero utilizado como un elemento sellante, no como elemento estructural, ¿vale? El elemento estructural es el hormigón, que lo que realmente está realizando la unión entre ese pilar y esa zapata. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí describe un poco en palabras lo que yo os he contado, lógicamente, ¿no? Y luego, ¿qué más uniones están relacionadas con los pilares? Pues uniones entre pilares. Primero, unión cimentación pilar, y ahora si subimos en la vertical, unión pilar-pilar. Bien, entonces, una posibilidad de hacerlo, una unión entre pilares de plantas distintas y consecutivas, lógicamente, es la que aparece aquí, ¿no? Si os fijáis, aparece también la viga intermedia. ¿Y cómo está hecho? Pues utilizando el mismo sistema que hemos visto antes, el de buzón. En este caso, el pilar prefabricado, el prefabricado superior, viene con esa forma de buzón y hormigonamos por ahí, vibrocompactamos por ahí, de la misma manera que hacíamos con la unión pilar prefabricado cimentación. Aquí, justo cuando estás acabando ya el hormigonado, colocas una tapa metálica o de madera que hace las veces de encofrado hasta que el hormigón ya coja su consistencia, ¿vale? El hormigón en las primeras horas alcanza la primera propiedad del hormigón, que es la consistencia. Durante las primeras 7-8 horas alcanza la consistencia. ¿Qué significa consistencia? Que una cosa es consistente cuando es capaz de conservar su forma por sí misma, ¿vale? Si yo retiro los encofrados en la hora número 1, ¡pum!, se desploma el hormigón, ¿no? En cambio, a partir de la octava, novena hora, ya he cogido consistencia, podría retirar los encofrados, ¿vale? Pero no he cogido resistencia. La resistencia es la segunda propiedad del hormigón que le alcanza,
para nosotros lo alcanza el día 28 desde que fue vertido. Pero va a seguir endureciendo. Los hormigones viejos son siempre más duros y resistentes que los hormigones nuevos, ¿de acuerdo? Presentan otros problemas, el problema de la carbonatación, como os he dicho, que va avanzando y entonces pues hay que limpiar con pintura pasivante, etc. Pero desde el punto de vista de resistencia, cada vez va hidratando más el agua al cemento y va ganando más resistencia. Pasa que nosotros tenemos que fijar un día para medir la resistencia del hormigón. La fijamos el día 28. ¿Sí? Si nosotros vemos la evolución, así es como lo define la instrucción española, ¿no? Es usted también americana. Resistencia del concreto, ¿no? Y frente al tiempo de días, ¿no? Pues va ganando, pero para nosotros, el día 28 es el día en el que se alcanza la resistencia característica del hormigón, ¿vale? Y nosotros calculamos con un coeficiente de seguridad, como sabéis, que minoriza las resistencias y que mayoriza las acciones para el día 28, ¿vale? Pero yo sé que realmente va a tener mayor resistencia. Ya os he dicho, si es que la normativa, a la hora de definir la resistencia característica, a la hora de determinar los coeficientes de seguridad, siempre es muy conservadora, como no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, la resistencia la alcanza más tarde, la consistencia la alcanza más primero. Y aquí, pues, por el buzón echamos el hormigón y metemos después el vidrio compactador para que, lógicamente, el hormigón fluya bien entre los huecos que quedan entre las barras y las paredes internas de ese elemento prefabricado. Bien, esa unión pues, sería pues, a través de buzón. Existen otras alternativas para unir dos pilares de dos plantas consecutivas, como la que aparece, aunque esta no es del todo la más aconsejable. Es una unión que no tiene tanta rigidez como la unión que acabamos de explicar de tipo buzón, ¿vale? Fijaos, en este caso lo que hacemos, aquí la unión esta unión es una unión en seco, frente a la unión inferior, que es una unión húmeda. La unión inferior, a través de buzón, se consigue mediante el vertido del hormigón, ¿vale? El hormigón es la sustancia que pega la parte superior a la parte inferior. Sin embargo, aquí la unión está hecha en seco. ¿Por qué? Porque la unión está hecha por la soldadura, que está aquí está marcado el cordón de soldadura, y aquí lo habéis marcado en las cuatro esquinas, ¿lo veis? Por la soldadura de... bueno, estas son las cuatro esquinas con las cuales está soldada esta chapa a la chapa inferior. Pero luego, a lo largo, esta soldadura de aquí, que está marcada aquí como oscura, es a lo largo de todo el perímetro, ¿vale? Porque esta chapa con estos pernos de aquí, que pertenece al pilar prefabricado inferior, está soldada en todo su perímetro, lo veis aquí marcado en estos dos puntos, en todo su perímetro está soldada a la chapa que tiene el pilar prefabricado superior. Esas chapas están dentro del propio pilar, son elementos prefabricados, ya vienen con ese pilar, ¿de acuerdo? ¿Para qué están estas parrillas de aquí? Para sostener esta chapa y esta otra chapa de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos ya vienen prefabricados. Entonces, tú si lo miras de abajo, ves la chapa. Y si lo miras desde arriba, a la de abajo, ves la chapa. O sea, ya viene con ella, ¿vale? Colgada de estas parrillas de aquí. Entonces, en obra, ¿qué es lo que haces? Pues coges el pilar superior, lo trasladas, lo colocas encima y un trabajador o trabajadora, pues a lo largo del perímetro, suelda esta chapa superior a la chapa inferior. Ya está, por eso digo que es una unión en seco. A mí no me gusta tanto como esta solución de aquí. Es una posibilidad, pero me parece mucho más rígida esta de aquí. A partir de ahí, aquí hay chapas que quedan al descubierto, ¿no? Los bordes laterales de la chapa superior. Entonces lo que hago es nuevamente, a través de un mortero, tapar toda esa zona para que las chapas metálicas queden protegidas. ¿De acuerdo? Como siempre hacemos. Pero echamos mortero, no hormigón. Estamos tapando, no uniendo a través de ese elemento. ¿De acuerdo? Más claramente, para hacer este tipo de vertido de material tiene que ser mortero, porque el mortero tiene un tamaño de árido más fino. Si no, con un tamaño de árido que requiere el hormigón, no consigo esos espesores tan pequeños. ¿Entendéis? Quedan limitados por el tamaño máximo de árido del hormigón. Bueno, aquí se ve una representación de un pilar prefabricado. Ya veis que tiene aquí un agujero para, de ahí es donde lo coge la grúa. Y en este caso pues estamos viendo el pilar superior, por donde voy a realizar el vertido y vibrocompactación del hormigón, por el buzón este de aquí. Que ahora los buzones es un poco más difícil verlos que antes, ¿no? Porque ahora ya utilizamos el correo electrónico y tal, pero bueno, el aspecto de un buzón es este de aquí, ¿no? Bien,
Bueno, vamos a continuar un poco más y luego pues vamos a alguna... Así podemos plantear algún ejercicio relacionado con lo que estamos viendo. ¿Vale? Bien, ya hemos visto las uniones de pilar cimentación y pilares con otros pilares. Si queremos ir montando la estructura, en un edificio prefabricado de 2 o 3 plantas, en algún momento vamos a tener que unir pilares prefabricados con vigas prefabricadas. Bien, entonces, ¿qué alternativas tenemos? Vamos a ir viendo ahora a continuación. Claro, también es distinto tener un pilar que se encuentre en una esquina, como es el que aparece representado en esta figura de aquí, que un pilar en una posición intermedia en la cual tiene 2 vigas una a cada lado. Por eso, cuando estéis el día del examen viendo el detalle, el plano, tenéis que interpretar bien el plano, ¿vale? Porque hay gente que tiene dificultades a la hora de interpretar el plano. Entonces, o sea, si no interpretas bien el plano, no empiezas ni a sumar ni punto, porque claro, si te estoy pidiendo un pilar intermedio y me dibujas uno en la esquina, uno en un techo y tal, no es lo que se está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y fundamental es interpretar bien el plano. Después, interpretar bien el enunciado. Oye, te estoy pidiendo una unión, por ejemplo, tipo seca, entonces no me dibujes una unión húmeda, porque no estás respondiendo a lo que te he preguntado. Entonces, interpretar bien el plano. Segundo, responder a lo que se me está preguntando, y luego ya, oye, si se me escapa una longitud, una barra, una cosita, pues bueno, pues tendrás una porción alta de puntuación, ¿no? Pero sobre todo, interpretar bien el plano y seleccionar bien el detalle, ver bien lo que se está viendo. Una unión articulada, si me dibujas una rígida, es que no sumas, porque no está respondiendo a lo que pregunto. Y ese es uno de los problemas en vida de examen, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, pues bueno, tenemos uniones rígidas, ¿no? En el examen, bueno, unión rígida, en una zona de pie en la zona central, una unión rígida en una esquina, sería esta, ¿no? En este caso, esta unión es semiseca y en este caso esta unión es seca. ¿Por qué? Porque en este caso, la unión de esta viga prefabricada con este pilar prefabricado no se realiza exclusivamente a través del hormigonado de toda esta zona de aquí. Esta viga superior pues tiene un hueco, como veis aquí, en la vista en planta y en la vista en alzado, y toda esta zona pintada de color gris, esa se hormigona en el sitio, en la propia obra, ¿vale? Un elemento, una parte hueca que tiene la viga que se coloca, de la cual sale una armadura. ¿Veis? Esta armadura longitudinal que cuelga de estos cercos de la propia viga, y esta armadura está saliente, tú la ves saliente así, los cercos hacia afuera. Si lo miras desde aquí, los ves saliendo hacia ti, ¿no? Entonces, lo que hago es, por un lado, sueldo la armadura longitudinal de viga y pilar, como veis aquí, y a continuación hormigono todo ese hueco de tal manera que estoy haciendo una unión semiseca, ¿no? Quizás tiene más contribución la parte húmeda, ¿no? La parte del hormigón, pero también hay soldadura, por lo tanto, hablando estrictamente, podríamos hablar de unión semiseca. En cambio, veis, bueno, también está perforada, si os fijáis, este elemento prefabricado tiene un agujero para que estas 2 barras de la armadura longitudinal del pilar inferior entren dentro de él, y así no se puede mover. Además, eso te permite su buena colocación, porque tú cuando tienes, yo en esto no insisto mucho, pero cuando tú empiezas a ejecutar un edificio, la garantía de que geométricamente está bien colocada empieza desde la cimentación. Los topógrafos cogen y con unos equipos que se llaman estación total marcan la posición de donde están cada uno de los pilares de la primera planta, ¿de acuerdo? Donde van a arrancar. Entonces, ahí tengo cierta garantía de que está bien colocado, porque esas coordenadas están referidas a una base de replanteo y esa base de replanteo está referida a una base geodésica, entonces está muy bien colocada la cimentación. A veces los topógrafos se equivocan y entonces esa sí que es una preparación bastante seria, ¿no? Porque un error en la topografía inicial es catastrófico, a partir de ahí ya todo va mal. Pero si ya está bien marcadas las posiciones de los pilares, luego cada elemento que tú coloques, lo importante es que esté bien colocado relativamente con respecto al anterior. Es decir, aquí yo sé que el pilar viene bien y a mí lo único que me interesa es que esta viga prefabricada esté bien colocada con respecto a este pilar. Si viene agujereada aquí en 2 sitios, tengo ya esa garantía, ¿entendéis? Ya está bien colocado. Y de hecho tiene aquí también un pequeño taquito de nivelación para que encajen una viga con la otra. ¿De acuerdo? Bien, hay otra alternativa a unirlas, que es a través de una unión seca, como la que veis aquí. Esta unión es... Esta unión de aquí está hecha a través de anillos. En realidad, estas 2 vigas y estos 2 pilares que son prefabricados se colocan en su posición y vienen ya con unos elementos metálicos unidos a ellos que se llaman anillos, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en la unión entre el pilar inferior y el pilar superior prefabricados, se colocan uno frente a otro y en esta cara de aquí, si fijáis, este elemento de aquí es el anillo, ¿no? Y justo por la cara de atrás tiene un anillo igual, en las cuales enfrentas los dos anillos, pasas un tornillo y aprietas, ¿vale? Por una cara, por la otra. Por lo tanto, esa unión es una unión en seco, ¿vale? No lo estoy haciendo a través de hormigón, ¿vale? Lo mismo se hace
con respecto a esta viga pilar. Como es simétrica, si entiendes la de la izquierda es lo mismo la derecha. A través de apretar la tuerca por este lado y la tuerca por el otro lado, las partes metálicas de esos dos, de esa viga y de ese pilar, quedan unidas. Por tanto, nuevamente vuelve a ser una unión en seco. ¿Vale? Es cierto que luego el agujero, porque lógicamente hay una pequeña holgura, este agujero de aquí se rellena, pero no se rellena con hormigón. Volvería a tener un problema. Un mortero muy fluido, con un tamaño de área lógicamente que es mucho menor, y lo que hago es para tapar esa zona, ¿no? Pero no es hormigón, no estoy añadiendo resistencia. Por tanto, esta es una unión en seco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, hay una alternativa a ello, es hacerlo en húmedo. Por ejemplo, voy a explicar la central, que tiene, pues bueno, cierta complejidad en cuanto a su armado. ¿Vale? Nos ayuda en este caso, esta planta nos ayuda a ver la perspectiva en 3 dimensiones, ¿no? Esta figura de aquí nos ayuda bastante a interpretar esta unión entre elementos prefabricados. Ya os adelantaba en el comienzo de la clase que en prefabricado las uniones son más complejas, son más difíciles que lógicamente en hormigón en sí. Y también os adelanto de cara al examen que no tenéis que inventar nada, es decir, no tenéis que decir, oye, veo una unión en prefabricado. La gente el error que comete es que dibuja una unión que él se ha inventado. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque si no está patentado y no está aprobado, yo no sé si eso funciona o no. ¿Tú te quieres inventar una unión? De acuerdo, hacemos una tesis doctoral o vamos a patentar una unión que va a tener tu apellido. Vale, pero la vas a diseñar, la vamos a probar en un laboratorio abajo, vamos a hacer suficientes ensayos y una comisión nos la va a aceptar. Perfecto, ya está. Pero eso no lo puedes hacer el día del examen, ¿no? Entonces, tienes que adoptar soluciones que sí que están probadas. Como las que vemos aquí, o en otro libro que sea fiable, ¿no? Cuidado con internet. En otro libro que sea fiable, ¿no? Por ejemplo, el manual de CIPE, que lo podéis ver en internet de manera gratuita, hay un montón de test constructivos que podéis optar por ellos. Son válidos, que se utilizan en proyectos reales, entonces no hay problema. Pero no inventéis. Bien, entonces, vamos a ver cómo se hace esta unión. Esto se ve porque he apagado los fluorescentes para ver la pantalla. ¿Se ha visto lo que esto se ve? Sí. Si no me decís, oye, da la luz tal cual. Bien, bueno, entonces vamos a ver. Es un poco engorrosa la unión porque tiene muchas barras y tal, pero es más fácil de dibujar que estar aquí. Digo, por si el día de examen se pide una unión prefabricada de este tipo, ¿no? Es más fácil, ¿no? Hay gente que te dibuja esta. Y a la hora de dibujar, la recomendación es siempre como mínimo 2 o 3 vistas para que esté completamente definida. Hay detalles que requieren 3 vistas, como mínimo 2. O, de manera alternativa, optar por una perspectiva. No hace falta dibujar las 2 vistas a la perspectiva, ¿vale? O dibuja las 2 vistas o dibuja la perspectiva. ¿No? Hay gente que se siente más cómodo dibujando esto. Pues bueno, muy bien. En cambio aquí, yo creo que es más fácil su representación. También es una unión en un pilar intermedio, por eso tiene vigas a ambos lados. Y, pues bueno, se va a ver cómo se materializa o se ejecuta esta unión. Mirad, bueno, por un lado, vamos a ver cómo se une el pilar prefabricado inferior con el pilar prefabricado superior. Bueno, pues la unión entre el pilar, bueno, para empezar, esta unión es semiseca. Semiseca. ¿Vale? ¿Y cómo lo empotramos? Pues lo vamos a ver ahora. Mirad, la armadura longitudinal del pilar superior y del pilar inferior están unidas, en la perspectiva se ve muy bien, a través de 4 chapas. Y esa chapa está soldada a la armadura superior, soldada a la armadura inferior, soldada a la armadura superior, soldada a la armadura inferior. De tal manera que con esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de soldadura he conectado la armadura vertical, la armadura del pilar superior con la armadura del pilar prefabricado inferior. En un detalle constructivo de hormigón armado, que ya lo habéis visto en el tema anterior, existe en todo momento continuidad de la armadura. En toda la altura del edificio existe continuidad de la armadura. No es porque haya una armadura que vaya desde la planta 0 hasta la planta 11, no lo puedes, no te van a vender una barra de tal longitud y no vas a poder transportarla. Pero hay solapes, como habéis visto en los detalles constructivos del tema pasado. Entonces hay continuidad a través de esos solapes de una armadura en toda la vertical del edificio. Pero claro, si los elementos son prefabricados, ¿cómo puñetas lo consigo? Pues bueno, una alternativa es la que veis aquí a través de esas chapas intermedias. ¿De acuerdo?
Bien, lógicamente luego el espacio interior se hormigona in situ, por eso es una unión semiseca. ¿Vale? Algo más compleja es el castre o el empotramiento de las vigas con respecto a ese nudo. ¿Vale? Y bueno, si tenéis lápices de colores, probablemente os ayuden a interpretarlo mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a dibujar la primera parte de esta armadura. Mirad, la armadura que arranca de aquí, que lo podéis poner a un color diferente porque se solapan las diferentes armaduras. Esta que hace así, con esta forma así. Esta armadura de aquí es una armadura que es esta de aquí, ¿veis? Está saliente. Arranca en diagonal, pero claro, aquí no se ve, por eso aparece discontinua. Y luego hace así, clac, 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 clac. Lo mismo desde el otro lado, clac, 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 porque la unión es simétrica. ¿Vale? Entonces, de esas veis que tenemos dos a un lado y dos a otro lado. Bien, esa es la armadura que hace la entrega de la viga a ese nudo. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto a la armadura longitudinal inferior, pues si os fijáis, esa armadura viene aquí dibujada a discontinuo. Los elementos que están a discontinuo son los elementos que no se ven. ¿Por qué? Porque son elementos que están dentro del elemento prefabricado. Cuando sale la armadura del elemento prefabricado, entonces se dibuja de manera continua, como veis. Entonces, si os fijáis, en este caso también la unión de la armadura longitudinal de la fibra inferior de las dos vigas se hace a través de esas cuatro chapas. Y nuevamente, por puntos soldaduras en cada extremo, damos continuidad a la armadura longitudinal inferior. Bien. Mirad, estas barras que os he dicho antes, marcar a color, estas de aquí, en planta están aquí, mirad, una y dos, y aquí, una y dos. ¿Veis que entran dentro del ¿lo veis? Esta vertical coincide con esta de aquí, ¿lo veis? ¿Entiende? ¿No están colocadas? Bueno, hay que tener cierta visión espacial, no la misma que igual que antes por una expresión gráfica, pero bueno, ver un poquito dónde están las barras, ¿no? Y si alguien no tiene alguna duda, tal, me puede preguntar. Y si alguien no lo ve claro y prefiere preguntar luego, al acabar, porque no le da vergüenza, pues también interpretamos el detalle, sin ningún problema. Bien, entonces, dicho esto, ya solamente falta una cosa. Bueno, aquí hay un elemento también, un taco de nivelación, para que colocar bien centrado el pilar superior con respecto al inferior, y está bien plateado. Y veis, ménsulas cortas a ambos lados para que descansen las sendas vigas. Y ya solamente falta una cosa. Ya solamente falta una armadura por explicar. ¿Cuál es la única armadura que no he explicado en este nodo prefabricado? Esta superior de aquí, mirad. Esta de aquí. Que desgraciadamente no aparece dibujada aquí en la perspectiva, pero sí que está. Realmente tienes dos barras de estas, dos estribos de estos. Uno va aquí, ¿lo veis? De aquí a aquí, y otro va de aquí a aquí. Y el alzado aquí, ¡plah! Y la pregunta es, y luego lógicamente hormigono todo el nudo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esa armadura? ¿Cuál es el objetivo de la armadura colocada de ahí? Con lo que hemos explicado se puede responder, ¿eh? No es una cosa que haya que saber nada más de lo que ya hemos visto. Preguntas similares he hecho ya durante el curso. Y las preguntas que suelo hacer suelen ser muy sencillas, ¿eh? No son complejas. ¿Cuál es el sentido de esa armadura? Se podría decir que ya he oído la respuesta. Venga, ¿quién ha comentado? Venga, que ha acertado, joder. Pues porque hay momento negativo. Exactamente. Esas vigas están empotradas al nudo. Entonces, al estar empotradas, arrancan con tangente horizontal, arrancan con momento negativo en los dos lados, ¿no? Entonces, si arranca con momento negativo, la tracción está en la fibra superior, por lo tanto, necesito la armadura de momentos negativos, ¿no? ¿Vale? Tanto en un lado como en otro lado, está el tiempo empotrado, entonces tiene que arrancar con tangente horizontal. ¿Vale? Y por el otro lado, lo mismo. La viga del otro extremo tiene que arrancar con tangente horizontal, porque está empotrada. Si estuviese articulada, podría arrancar de aquí y hacer así. ¿Vale? Pero no está. En este giro tiene que ser igual a cero, es decir, tiene que arrancar con tangente horizontal. ¿Se entiende? Recordad cómo medimos los giros
de las vigas, ¿lo recordáis de teoría de estructuras? Lo medimos lanzando tangente a cada punto para ver cuál es el giro de cada sección, ¿recordáis eso, no? Entonces, oye, si arranca así, está claro que esto tiene un momento negativo y también un momento negativo por otro lado. Por eso necesito aquí esta armadura, esfuerzos negativos. Pues que no se te escape. Porque esa unión está empotrada. Si fuese articulada no lo necesitaría. Bien, continuamos. Bueno, una jacena es, debe poner igual a viga. Una jacena para mí es una viga, ¿no? Esto es una jacena, una viga de gran longitud, aquí está aligerada, tiene una serie de agujeros, reducen su peso propio y además pues, te permiten pasar, si queréis, instalaciones. Bueno, aquí se ve, lógicamente, la conexión del tejado a la jacena es a través de las correas que están aquí. 1, 2, 3, son las correas. Y ahí se ve, en esta figura se ve muy bien pues, cómo se va levantando este edificio con elementos prefabricados. ¿De acuerdo? Mirad, en este caso, los pilares son prefabricados, las vigas son prefabricados y los elementos del forjado son prefabricados también. Entonces, en esta perspectiva, en 3 dimensiones, pues se ve muy bien, ¿no? Estas vigas, según lo que he explicado hasta ahora, serían una viga semi-prefabricada, porque le falta el hormigonado de su cara superior. ¿Vale? Bien, entonces, si os fijáis, este elemento de forjado se llama forjado alveolar, porque tiene alveolos, son esos agujeros de ahí, ¿de acuerdo? Y se utiliza cada vez más en construcción, tiene muchas ventajas a la hora de ejecutar. Coges con una grúa por los 4 puntos, lo colocas en su posición y es un forjado que sea más resistente. Bueno, ya lo veremos en el capítulo de forjados, pero quiero que sepáis que cada vez se emplea más por su facilidad en la ejecución. Claro, la viga se coloca con la grúa aquí apoyado y nuevamente este forjado tiene que estar empotrado a la viga, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Ya veis, aquí, que no está dibujado, aquí habría un elemento lineal de neopreno, un apoyo de neopreno como el que habéis visto en la viga anterior, ¿recordáis? Para que descanse, para que no apoye puntualmente en la viga inferior. Es cierto que en elementos prefabricados no es tan crítico como en el hormigón in situ. En el hormigón in situ lograr un buen acabado es más difícil, ¿no? Pero aún así se hace descansar siempre en un apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se produzcan apoyos puntuales que rompan la placa. Luego progresan, aparece una fisura, la carga luego la va a ir abriendo y puedes tener, lógicamente, un colapso, ¿no? Entonces, habría un apoyo sobre el cual descansa este forjado unidireccional que se llama forjado alveolar, porque esos agujeros se llaman alveolos, ¿vale? Lo vamos a ver en el capítulo de forjados. Pero claro, ¿cómo está unida la viga al forjado, ¿no? Las vigas podrían estar simplemente apoyadas en los pilares y tener uniones articuladas en los extremos, pero luego el forjado lo voy a empotrar a la viga. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, normalmente tengo que colocar la armadura de negativos otra vez, porque el forjado lo voy a ejecutar como si fuese continuo. Si fuese articulado sería de aquí a aquí y de aquí a aquí, pero ¿ves? Forjado continuo. Entonces, coloco la armadura de negativos, que siempre está asociado a elementos continuos, es decir, vigas continuas o forjados continuos, y luego coloco arriba esto que va en barras en un sentido y en otro sentido se llama mallazo de compresión. Es muy habitual, en este tipo de forjado podría hacer incluso un mallazo, pero es muy habitual en la cara superior del forjado, bueno, muy habitual no, siempre se hace, salvo precisamente en este tipo de forjados, a pesar de que aquí incluso también se han colocado, se coloca siempre un mallazo de compresión en la parte superior, que lógicamente luego es hormigonado en la obra. ¿Para qué se coloca ese mallazo? Es un mallazo que se llama mallazo de reparto. ¿Por qué se le llama mallazo de reparto? Porque su objetivo es que repartir las posibles cargas puntuales que se apliquen sobre él. Las cargas puntuales pues, son más comprometidas que las cargas distribuidas. Entonces, a través de ese mallazo de reparto, lo que hacemos es transmitir, repartir en una extensión suficiente la carga concentrada puntual. ¿Entendéis? Entonces, en los forjados, en la cara superior, se coloca el mallazo de reparto y luego se hormigona. Entonces, aquí estoy hormigonando toda la cabeza de esta viga, estoy hormigonando toda esta junta, toda esta cabeza de esta viga, y luego en superficie, toda la superficie del forjado. De tal manera que tanto las barras de negativos, veis aquí también, en el extremo ya, aquí está acabando el edificio, barras de negativos, pero solo a un lado, aquí está la esquina, ¿no? Estoy embebiendo todas esas barras dentro de este capa de espesor, de varios centímetros. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo se ejecuta eso? Yo creo que es muy ilustrativa, la figura en 3 dimensiones se ve muy bien. Lo ideal pues, es ir a ver a la obra, no sé qué veremos a verla
el día 11 que vamos a ir a la visita, no sé en qué momento vamos a ver de esa urbanización, ¿no? Y si se está haciendo prefabricado y tal, joder, sería lo ideal, ¿no? Verlo ahí, cómo lo montan. Pero bueno, este tipo de figuras nos ayudan también a interpretar. Y bueno, finalmente, las uniones viga-pilar se pueden hacer articuladas. La que acabáis de ver, esta lógicamente son uniones empotradas, ¿vale? Empotramiento. Pero puedo también unir una viga y un pilar articulados, ¿no? Como por cualquiera de estas maneras de ir. Lo que sucede es que, ya veis, y eso, oye, a la gente que le cuesta comprender esto, pero una viga bien apoyada, tú la coges con la grúa y simplemente la dejas descansar. Ya está, bien apoyada. ¿Vale? Lo que pasa que normalmente no apoya directamente en la cara superior del pilar, sino que se interpone en medio un material que se le llama, en español lo que tenemos, apoyo, que suele ser un elemento elástico, de color negro oscuro, tipo neopreno. Entonces, este elemento que está aquí permite, pues nuevamente, que no se establezcan contactos puntuales entre la parte superior e inferior, como hemos visto también en esas ménsulas cortas de los elementos prefabricados. ¿De acuerdo? Porque si no, pues un árido que sobresale un poco más, ya digo que el elemento prefabricado no es tan crítico, pero también se hace por la rugosidad y tal, que se concentre toda la carga de la mitad del peso de esta viga en un único punto, que daña la parte inferior y cuando se inicia la fisuración luego ya pues va progresando. Entonces, para evitar esa prefisuración inicial es interesante que no se produzcan cargas concentradas muy puntualmente, porque eso fisura los ríos. Entonces eso lo garantiza la presencia de estos apoyos, que en el caso de un pilar viga es bueno, más o menos un apoyo puntual, y si apoyas en este caso el apoyo sería en toda la línea, sería lineal. Porque aquí estamos apoyando un forjado en una viga, no una viga en un pilar. ¿Me explico? Pero la idea es la misma. La próxima vez que paséis debajo de un paso inferior, fijaros en las vigas cómo descansan en apoyos, que son vigas bien apoyadas, muy habitualmente, en ambos estribos del puente. Cuando vais andando, en el coche no, casi te vas a dar una hostia, ¿no? Pero cuando vas andando y tal, te fijas, pasas por debajo del paso inferior, ¡pum! Hostia, mira, ves ese elemento negro que es el apoyo. Un apoyo simple como el que estáis viendo ahora. Un puente en vez de un edificio, pero la idea es la misma, ¿no? Una estructura al fin y al cabo. Y bueno, este tipo de unión de aquí responde pues, a un apoyo esta unión de aquí es un apoyo deslizante, el famoso carrito, ¿vale? Un apoyo deslizante. Este de aquí. ¿Por qué? Porque no está coartado su desplazamiento horizontal, sí es vertical, no baja más. En cambio, este apoyo de aquí, este es un apoyo fijo, porque el desplazamiento horizontal está impedido por la forma que tiene, ¿veis? Aquí está machembrado, el pilar dentro de la viga. Entonces es un apoyo de este tipo. ¿Vale? No es un apoyo fijo, no móvil. En cambio, este es de estos. El cómo está ejecutado en obra, yo creo que cuando hacíamos la presentación de la asignatura, os decía, que nosotros lo que os explicaba el contexto de la asignatura, ¿no? ¿Qué es lo que vemos dentro de esta asignatura? Que se titula Construcción y Obras y que vemos cómo se construye una estructura de hormigón armado, metálica, etc. Entonces, en teoría de estructuras, para ti esto es un apoyo, pero en nuestra asignatura de Construcción y Obras sería eso, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vemos cómo está ejecutado, ¿vale? ¿Cuál es su detalle constructivo? Porque en un detalle constructivo se lo entregas a otra persona y esa persona es capaz de ejecutar. Por eso es importante que esté bien definido. Bien, y ya bueno, estamos ya, yo creo que acabando ya, sí, estamos acabando ya este tema con lo último que nos falta, que serían si las vigas tienen gran longitud, oye, ¿cómo puedo unir una viga a otra viga? Unión viga-viga. Pues unión viga-viga, aquí aparecen dos formas de hacerlo. Aparecen dos formas de hacerlo. La inferior es mediante postesado. Yo os lo he explicado en la presentación de la clase de hoy. Aquí. Es exactamente esta unión, postesado. Además, esta armadura, que se llama la armadura que tú tensas, se llama armadura activa. La armadura sobre la que no ejerces ningún esfuerzo tuyo recibirá los esfuerzos de las cargas que haya sobre la estructura, pero que tú no tensas con los gatos hidráulicos se llama armadura pasiva.
El otro día encima de la mesa teníamos un pelearillo que lógicamente era la armadura pasiva, ¿vale? En cambio, la armadura que va por aquí se llama armadura activa. No son barras curvadas, sino son cables que son anclados desde un extremo, tensados desde el otro, con un gato hidráulico, de tal manera que, como os he dicho, se alarga esos cables, comprimiendo esas dos dovelas prefabricadas. Con unas tijeras, clac, cortas el sobrante que se ha alargado en los extremos y anclas a continuación. Entonces, la unión de vigas o de tramos de viga o dovelas mediante postesado ya la he explicado. ¿Vale? Y aquí, fijaos, dibuja también en color gris lo que os decía yo de la formulación epoxi. ¿Vale? Porque es que yo consigo una mayor adherencia o pegado con formulaciones epoxi que con un mortero de hormigón. ¿Entendéis? O sea, se consiguen unas fuerzas de adherencia increíbles, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaban haciendo en mi casa una reparación del bidet porque se movía. Y se movía porque los tornillos con los cuales estaba atornillado al suelo, pues estaban flojos. El trabajador que vino a repararlo lo desatornilló y echó una formulación epoxi, o sea, en vez de adherencia mecánica, adherencia química, ¿no? Yo era un poco, no me fiaba mucho de cómo había quedado, ¿no? Pero si es así, eso no se movía. Es decir, hoy en día la química de los materiales epoxi en construcción nos permite una gran variedad para diferentes cosas, en este caso para conseguir una gran adherencia. Entonces, son unos elementos muy fuertes para unir, pero no son definitivos. Luego hay que hacer el tesado de lanzamiento y el tesado definitivo, que es de lo que os he explicado antes con los gatos hidráulicos. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Bien, la otra alternativa que está aquí es una unión que se le llama unión a media madera. No lo pone ahí, os lo digo yo, a media madera, cuando tiene esta forma así. Son uniones, lógicamente, rígidas, se consiguen empotradas, unidas, es decir, lógicamente, no vamos a hacer una viga que esté en su zona central articulada, ¿no? Y en este caso la unión se está haciendo, de las dos opciones que da de soldadura solape, la figura corresponde a la segunda, solape, el solape de la armadura. Eso lo hemos visto ya en muchos otros detalles de hormigón armado. Esas dos barras tienen continuidad gracias al hormigón que tú echas aquí en esa junta, ¿de acuerdo? Y esta unión sería semiseca, porque sí que estoy echando hormigón para completar ese espacio, pero también hay unión por solape, aunque como no hay soldadura ni atornillamiento, yo quizás os diría que la indicaseis como soldadura, o sea, como unión húmeda, especialmente, ¿de acuerdo? Porque aquí no hay realmente ni una soldadura ni un atornillamiento, ¿de acuerdo? Es realmente el hormigón que tiene esa responsabilidad. Es una unión húmeda y empotrada. Bueno, aquí ya se ven edificios, bueno, estas figuras ya no las voy a comentar, porque bueno, son simplemente a título anecdótico, que veáis pues, diferentes realizaciones con elementos prefabricados y esto. ¿De más o menos el tema del prefabricado, y ahora pues bueno, vamos a ver alguna, a ver si... ¿Una pregunta o algo hasta aquí, hasta ahora? Si hay alguna persona que todavía no se ha apuntado a la visita, todavía hay espacio.
Bueno,